Información con actitud. Escuchas el Sonar Informativo del 105.3 FM y sonarfm.cl. 8:39, estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol. Alberto, ¿pensaste en algún negocio que no tenga limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional? Quedó anonadado con la pregunta, entonces, ahora sí. Sí, o sea, la verdad es que lo pensé mucho en ese momento, porque hay que decir que hay proyectos que estimulan la creatividad humana, entonces creo que fue súper interesante plantearse frente a esa hipótesis. Sobre todo porque es real. Está en la protesta constitucional de libertad y desarrollo, digamos. No, es que es fantástico porque es el punto cúlmine de el origen de toda esa visión que es de Milton Friedman, cuando él decía: no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Claro. En referencia a que no hay nada que pueda ser realmente gratuito, que no se pueden, porque todos los servicios tienen costo y que finalmente entonces la gratuidad no existe en la dinámica de la distribución de recursos. Por tanto, el mercado no puede entonces falsificarse a sí mismo siendo gratuito. Pues bien, esta sería la otra parte, que es como, y no hay tal cosa como un almuerzo gratis, pero cualquier cosa puede ser vendible como almuerzo. Me gustó. Todo esto en torno al eslogan que utilizó ahí la candidata constituyente Constanza V, que fue trending topic el día de ayer. Al menos tuvo un efecto para hacerse conocida. No sé si para bien o para mal finalmente con ese eslogan. Y no hay a raíz publicidad de eso, mala. Hay quienes dicen que no hay publicidad mala. No sé si se aplica en estos términos, porque se supone que si es un problema de redacción, ¿de qué manera vas a redactar una constitución? Pero no es un problema, está en eso es lo que es la explicación que dan. Bueno, es falso. Bueno, sí, es un problema porque lo copió, le hizo un copy-paste, como algunos parlamentarios, digamos, que se hicieron tristemente célebres por aquello, pero hizo un copy-paste de la propuesta constitucional de libertad y desarrollo, donde uno va a la derechos de las personas, me parece que uno se encuentra con esto que dice control de cambios, propuesta comunidad, y está derechos de las personas, en propuestas por tema, derechos de las personas, y en el derecho de las personas, en el artículo 3.2 sobre los derechos y libertades económicas, llega finalmente a este párrafo maravilloso que dice: libre iniciativa en materia económica, se propone eliminar las limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional, como lo hacía la protesta constitucional de la presidenta Bachelet. En lo demás se mantiene el texto actual. ¿Qué tal? Bueno. Claro, es que es interesante porque en el fondo plantea, ahora es un sinceramiento, yo lo encuentro dentro de todo. Es mucho mejor, es mucho más parecido a lo que pasaba con Álvaro Bardón en su momento, que decía: no podemos estar en contra de la marihuana si resulta que creemos que el mercado sirve para regular cualquier cosa, y por tanto hay que estar de acuerdo. Bueno, esto es lo mismo, o sea, ella simplemente va y sincera una posición que es una posición histórica de libertad de desarrollo, pero que efectivamente chocaba con ciertos resquemores. Entonces es interesante porque además, probablemente desde el punto de vista del Chile de hace 10 años, eso habría sonado más bien a una concesión. Está abriéndose a muchas cosas que no estaban permitidas dentro de ese mundo, por razones morales, por ejemplo, religiosas, en fin. Y ahora no, ahora suena todo lo contrario, porque sencillamente se entiende que ya eso, que todo tiene la posibilidad e incluso el mérito de poder tener de gozar de alguna regulación. Estamos en una época en ese sentido muy distinta, donde no son muchos, pero no son pocos los millonarios del mundo que han ido a pedirle a sus gobiernos que les aumenten los tributos. Estamos en ese mundo no ocurría hace 10, 15 años. Sí, estamos conversando con Alberto Mayol y preguntarte ya directamente también por el otro tema que queríamos conversar y que dice relación con lo que está pasando en la macro zona sur,
como se ha definido dónde está todo el tema mapuche, y estos hechos de violencia que llevaron al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a ir por un par de días hasta esa zona. ¿Qué te parece a ti la respuesta que se está dando ahora a este tema? Por un lado, este llamado a que se avance en lo legislativo, un llamado a un acuerdo nacional, pero también involucrando a los militares en ciertas acciones. Mira, yo lo que considero que no ha ocurrido todavía, y esto lo dije alguna vez en una conferencia que di en la zona de la Araucanía, en un equivalente de la zona a la ENADE de la zona. Mira, aquí el problema, uno, es que yo al menos no he leído, y creo que he buscado suficiente, digamos, pero no he leído nunca un diagnóstico integral de la problemática. Un diagnóstico que incluya los problemas sociales con los policiales, digamos, que es un diagnóstico. O sea, uno cuando va al doctor y tiene una situación grave, le preguntan por todas las cosas, porque algún factor de incidencia o algún remedio puede hacerle mal a alguna otra patología asociada, ¿no? Entonces, ese diagnóstico no existe. Por ejemplo, pongo ejemplo. Se nos dijo en su momento, lo dijo el ministro Espina en su momento, que es evidente que las comunidades radicalizadas son muy pequeñas, son muy pocas y muy pequeñas. ¿Ya? Esas son palabras oficiales. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué? No son capaces de enfrentar una situación de pequeña y que es muy muy limitada, que no tienen validez, dicen, respecto al resto de la población mapuche. Normalmente grupos radicalizados que no tienen posibilidad de un apoyo ciudadano colateral, que estén medianamente de acuerdo con lo que hacen, es prácticamente imposible que puedan prosperar. O sea, pero eso se nos dijo, y supongo que tienen antecedentes. ¿Ya? Se nos dice al mismo tiempo que ha aumentado peligrosamente la cantidad de armas, pero no se han encontrado en el lugar una arsenales ni organización paramilitar, digamos, que uno pueda decir, a menos que la información que estemos manejando no tengamos información real, no tenemos estructuras paramilitares. Se ha dicho que hay influencia extranjera. Ahí hay que diferenciar. Yo no tengo idea si hay influencia extranjera, tampoco han dado ningún dato, esa es la verdad. Pero supongamos que la hay. La pregunta es siempre muy importante, es si una persona, 2 personas, 3 personas de Colombia, del País Vasco, de donde sea, que han tenido acciones paramilitares en su historia, tomaron contacto a alguien con ellos y han tenido algún nivel de asesoría, y otra cosa muy distinta si hay una articulación. Claro. Son cosas distintas. O sea, uno entiende que eso no es lo mismo. Grupos articulados, organizados, que trabajan en conjunto, que sencillamente 2 o 3 personas que, creyendo que están al borde de la conquista de la humanidad, digamos, se embarcan en una tarea absurda y riesgosa. ¿Ya? No, son cosas diferentes. Bueno, toda esa información, digo yo, sería importante tenerla, ¿no? Ya, para poder determinar que es un momento óptimo para militarizar la zona. Entonces suena realmente absurdo, porque se vuelve a una tesis que ya falló, que ya tuvo una muerte emblemática, que se transformó además en un aguijón para el mismo gobierno. O sea, esto suena que es el caso de Rillanca, y se transformó en un símbolo histórico y que le costó en la práctica perder los derechos de explotación al gobierno. El gobierno empieza a tambalear desde ese caso, y desde el apoyo irracional a las versiones de Carabineros, hasta que ya las versiones no dieron más. Y digámoslo, solo por ser justo, desde que la oposición se hizo el cucho con la Constitución Constitucional que venía impulsado contra el Chadwi, y la dejaron pasar. Exacto. Entonces uno dice, bueno, si este es el escenario, la verdad es que a mí me parece que no hay ninguna razón fundada para tomar ese tipo de decisiones en circunstancias de que lo que existe, el único diagnóstico que existe, es un diagnóstico que se hizo
un diagnóstico social, no social, político, social, de Michelle Bachelet en su gobierno. Es el único material público en el cual se pueden apoyar para decir alguna cosa respecto a las necesidades del territorio, en fin. Es lo único que se tiene, entre comillas, hoy en día. Y eso, a mi juicio, incluso eso es muy poco, es realmente poco. Entonces, frente a esa situación, lo único que pienso es que tomar medidas extremas, radicales, sencillamente no tienen ni siquiera la posibilidad de argumentar por qué estás tomando las medidas, porque hay muchas quemas. Bueno, pero en fin, o sea, también aquí en Santiago se quemaron iglesias también, ¿no? Claro. Alberto, pero ¿cómo se puede abordar el tema? Porque lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo, muchas mesas de diálogo que se establecen, planes nacionales de la Araucanía, etcétera, diagnósticos varios, pero de ahí tampoco es mucho más lo que se avanza. Desaparece el tema de los medios de comunicación durante un tiempo, vuelve cuando ocurre algún hecho de violencia, se hace un llamado a un acuerdo nacional. ¿Qué tipo de consecuencia concreta puede tener ese llamado en un año que es electoral? Cada sector político piensa en su propio interés. ¿Cómo se puede al menos establecer un camino para resolver el tema? No, o sea, obviamente el llamado acuerdo nacional tiene poco sustento, primero porque hay una cosa que se sabe mucho en política, pero que el presidente no parece comprender, y es que las cosas grandes que se repiten mucho dejan de ser grandes, ¿no? Incluso debería saberlo porque se considera una ley en la economía de un famoso economista francés, la ley de Say, que dice solo la mala moneda circula. O sea, las cosas que circulan mucho justamente son las que son menos valiosas. Entonces uno no puede andar proponiendo un acuerdo nacional cada 3 meses, 6 meses, debido a la radicalidad de una época. Evidentemente estamos viviendo una época muy radical donde hacer un buen acuerdo nacional podría ser una solución política, pero el acuerdo nacional no puede seguir siendo con llamar a los que siempre han sido amigos y sentarse a la mesa para volver a acordar que esto debe ser de tal o cual manera. No, tiene que haber un acuerdo nacional que incorpore todas las problemáticas, y para esa incorporación estamos muy lejos de que esté ocurriendo aquello, porque sencillamente aquí hay una visión decimonónica. O sea, a ver, si cuando ustedes se meten en la memoria chilena y buscan el discurso en el Congreso Nacional que le da también Vicuña Maquena para argumentar de por qué hay que militarizar radicalmente la disputa por la Araucanía para poder tomar ese territorio, que más allá de las diferencias ideológicas que uno puede plantearse, es un discurso igual de una profundidad y una muy enorme. O sea, un discurso muy complejo desde el punto de vista político, pero además muy osado, porque básicamente dice que la culpa de todo la tiene Alonso Ercilla por haber inventado que eran irreductibles, y en realidad hay que reducirlos. O sea, claro. Entonces en el fondo hay toda una línea política que se establece y donde pide financiamiento para eso. Entonces, si nos vamos a ese lugar, bueno, entonces vemos que han pasado 150 años más y resulta que todavía estamos lo mismo. Entonces es como un poco absurdo, ¿no? O sea, uno esperaría una respuesta un poco más sofisticada y tener claridad respecto a la dimensión política de la problemática. O sea, no es lo mismo la problemática social que la problemática política, están asociadas pero no son lo mismo. Las problemáticas sociales con las proyecciones económicas de la zona también son significativas. Claro. O sea, no es el modo de producción de la zona no es irrelevante, no significa que sea culpable, significa que no es irrelevante respecto a cuál es la situación, y obviamente la cuestión cultural étnica. O sea, yo creo que, mira, por decir una cosa
entre comillas, bueno, implementarla no es tan sencillo, pero tampoco es algo que ningún país haya hecho. Países mucho más pobres lo han hecho. Si en las escuelas chilenas se enseñara nuestras lenguas nativas, no solo el mapudungún, sino que otras más también, eventualmente, según el territorio, en el fondo, u opcional para aquellos territorios que puedan tener 2 o más que sean imputables. Bueno, eso no significa una reivindicación, no significaría que parte importante de la población sentiría que hay un reconocimiento nacional respecto a los pueblos originarios. No podríamos tener la posibilidad de entender esa cosmovisión también. Bueno, eso es importante, y ese tipo de medidas son cosas que indudablemente podemos hacer. No digo que sea la panacea ni nada por el estilo, al contrario, creo que sería un error si fuera la única medida. Lo que quiero decir es, cuando tú ves la voluntad política del reconocimiento, es distinta a la conversación que cuando tú ves mandando a personas con armas. El Carabineros que está yendo, habrá un par de carabineros que estén convencidísimos de todas estas medidas, pero cada vez que Carabineros va ahora a la zona o a cualquier operación, siente que lo mandan en calidad de alguien que tiene que resolver un problema político que no puede hacerlo. Claro. Y va sin ninguna fe en su propia acción y con una condición disruptiva, una condición psicológica en la cual naturalmente no está en condiciones de responder con templanza, con capacidad, con criterio, frente a una situación límite, como probablemente en algún momento le tocará. Entonces, estás declarando, estás mandando nuevamente, bajo el concepto de guerra, a unos peones a resolver el problema. Que le toca a las alfiles. Que los peones no ganan el partido, o sea... Alberto Mayol, 8:56 minutos, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar, que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias Pati, gracias Rafa, nos vemos. Chao, Alberto. Chau.